Desde hace algunos años para acá decidimos tomar un fin de semana del mes de diciembre para reconocer la huella de Dios en la vida de algunos. Y yo creo que todos podríamos pasar y contar nuestro propio testimonio de cómo Dios ha sido fiel durante este año, pero seleccionamos a 3 familias de nuestra casa que vengan a decirnos cómo Dios se ha manifestado en diferentes circunstancias y situaciones. Así que la primera persona que voy a invitar a pasar es Sofía Fonseca. Ella nos va a contar del Dios que transforma vidas, del Dios que nos salva. La recibimos con un aplauso a Sofía. Sofía, bienvenida. Buenos días. Ya a la tercera ronda ya le perdió completamente el miedo al micrófono. No, estoy nerviosa. Bueno, Sofía tiene apenas 18 añitos. Es una de las chicas de nuestro ministerio de jóvenes grandecitos, jóvenes adultos de 18 a 25, el Ministerio de Jóvenes Más. Contanos un poquito de vos, presentate y contanos quién sos. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sofía Fonseca Porras, tengo 18 años de edad. Yo estudio y trabajo. Intento dedicar la mayor parte de mi tiempo a aprender y a compartir sobre el Evangelio y a crecer en la comunidad de la fe. Con tan solo 18 años, Sofía, te ha tocado librar batallas difíciles en algunas etapas de tu vida. ¿Puedes hablarnos de eso, por favor? Claro, bueno, una de las etapas más difíciles de mi vida las experimenté con tan solo 12 años de edad. En ese momento sufrí de una depresión bastante severa. En ese momento yo me autolesionaba y tenía una dependencia muy fuerte de ciertos medicamentos. Recuerdo que esta depresión duró alrededor de 2 años y medio en los que nadie supo nada, hasta que un día, por suerte, mi madre se dio cuenta y tomó acción inmediatamente, pero actualmente ambas acordamos que si ella no se hubiera dado cuenta, yo estaba a tan solo días de perder la vida con esas pastillas. Y después de eso, uno de los momentos más difíciles de mi vida los experimenté en mis últimos años de colegio, cuando por malas decisiones terminé siendo difamada y humillada públicamente. Pero gracias a la misericordia de Dios, como dice la palabra en Filipenses 1:6, Dios permite estos procesos para perfeccionar su obra en nosotros. Sofía, a la edad tuya de cualquier joven o adolescente, la aceptación de los otros es importantísima, el saberse que pertenezco, el cumplir con los estándares de lo que dicta la cultura, de lo que es bello y aceptado. ¿Cómo lidiabas con todo esto? ¿Hasta qué punto te llevó esta situación o esta presión más bien en tu vida? Claro, bueno, yo fui una persona que se dejó llevar mucho por la presión social, por esto a lo que actualmente llamamos como la nueva era, y me volví una persona bastante superficial. Era una persona que en su interior se sentía muy insegura y todas las decisiones que tomaba las hacía para quedarle bien a los demás. Pero como estaba diciendo ahora, gracias a Dios, ahora tengo mis ojos puestos en Cristo. Sufriste bullying, sufriste depresión, nos contabas también en las otras reuniones que te autolesionabas en algunos momentos de tu vida. ¿Qué te lleva al punto de quiebra? De decir, nada de esto que yo he probado me ha servido. He intentado con amigos que al final me traicionaron, he intentado llenar vacíos de distintas maneras y termino sintiéndome tan hueca o más de lo que estaba antes de empezar con todo esto. ¿Cómo empezás tu búsqueda de Dios? Bueno, yo realmente nunca fui una persona creyente, o por lo menos no creía en Cristo
no había tenido un encuentro con Él para ese entonces. Recuerdo que en ese momento estaba totalmente quebrantada. Yo me sentía llena de vergüenza. Las personas más cercanas a mí me habían dado la espalda. Quienes antes me dejaban entrar a sus casas, ahora me miraban con desprecio. Y el día que conocí a Jesús, yo estaba sola en mi habitación, llena de amargura, totalmente quebrantada. Le doy muchas gracias al internet porque me salió una prédica en internet que me confrontó muchísimo, que me hizo cuestionarme sobre mis antiguas creencias, y ese día pude experimentar por primera vez lo que era sentir al Espíritu Santo dentro de mí. Recuerdo que en ese momento sentir el Espíritu me invadió totalmente de pies a cabeza. Recuerdo que sentía que necesitaba salir de mi casa. Ese día salí de mi casa en pijamas, descalza. Recuerdo que empecé a caminar sin un rumbo en específico. Lo que yo no sabía es que Dios había perfeccionado y había planeado cada detalle. Ya tenía una cita preparada para vos. Tenía una cita preparada, correcto. Y recuerdo que llegué a las puertas de una iglesia. Estaba totalmente vacío, a excepción de una señora que estaba a punto de abrir el lugar. Recuerdo que le pedí entrar y ella con mucho gusto me dejó. En ese momento entré cabizbaja, no me atreví a levantar la cabeza y a pensar en el lugar que estaba. Cuando entré y decidí enfrentar lo que sabía que se venía, inmediatamente, como dice la palabra en Filipenses, caí de rodillas y mi lengua empezó a confesar los errores que había cometido. Y a diferencia de lo que creía, Jesús no me estaba juzgando, sino que yo sentía cómo Él me abrazaba y cómo Él me redimía. Recuerdo que, a diferencia de cómo todos me habían tratado, Él no me preguntaba por las veces que lo había negado, ni me criticaba por los errores que había cometido. Él sabía quién era y aún así Él pedía que lo siguiera. Recuerdo que desde ese día me negué a mí misma y cargué con mi cruz, y hasta el día de hoy, como dice el apóstol Pablo, estoy en esto de la locura de la fe. Algunos se preguntan, ¿qué es eso de un encuentro con Dios? ¿Cómo se acerca uno a Dios? Vos estás diciendo que llegaste rota, quebrada, descalza, en pijama, avergonzada, rechazada. Y ahí empezó el proceso. Dios te recibe así como estás y empieza el proceso de transformación. ¿Quién es Sofía hoy? Bueno, hoy soy una mujer que vive para testificar sobre el poder y la fidelidad de Dios. Tengo todo mi corazón totalmente entregado a Él y bueno, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Tuve que tener un cambio muy grande, tuve que dejar atrás todo lo que era, pero la bendición ha sido más grande. Ha valido la pena todas y cada una de las cosas que tuve que dejar para llegar a este momento. Contabas en tu testimonio que te acercaste por primera vez a una Biblia. ¿Cómo fue eso? Bueno, la primera vez que abrí mi Biblia fue justamente ese día que fui redimida. Recuerdo que llegué a mi casa corriendo y fui a buscar entre lo más profundo de mi closet, donde más estaba lleno de polvo y telarañas, una Biblia que sabía que estaba ahí. Cuando la saqué y la desempolvé y fui a hablar con mi abuela, ella me decía: Sofi, esta Biblia ha estado en nuestra familia como por 30 años y yo nunca me hubiera imaginado que iba a terminar en sus manos. Entonces, a partir de ese día, yo creo que han habido muy pocos días en los que mi Biblia está cerrada. Y empolvada ya no más. Nunca más. Ya no es la cultura, ahora es la palabra de Dios la que guía tus decisiones. Totalmente. Sofía, hay aquí personas que son jóvenes, otros no tanto, pero que seguro se han sentido igual que vos en ese momento de desesperanza. Tal vez están luchando con una depresión de hace muchos años, sienten que su vida no tiene propósito, no tiene norte. ¿Qué les podés decir vos a ellos? Bueno, me encantaría decirle a todos y cada uno de ustedes que no les tengan miedo al cambio.
En Mateo 3, Jesús dice: cambien su vida y su corazón porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él trae consigo un cambio que viene desde un cambio interior, una transformación interior. Tenemos que permitirnos ser guiados y cambiados por Él, que es un maestro, porque en mi vida, así como en la historia de Lázaro, lo que parecía perdido, Jesús lo trajo de vuelta a la vida. Y me encantaría decirles que el buen pastor siempre deja a las 99 ovejas para salir a buscar a una que está perdida. Y por último, me encantaría leerles lo que dice Jesús en Juan 11, 25 al 29. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y a mí me encantaría hoy contarles a ustedes ese mismo secreto que Marta le contó a su hermana María, y es que el Maestro está aquí y te llama. Y me encantaría que todos ustedes pudieran experimentar en carne propia lo que es que Dios es fiel hasta el final. El Dios que transforma vidas. Le damos un aplauso al Señor por lo que ha hecho en la vida de Sofía y que puede hacer en la nuestra también. Gracias, Sofía. Nuestros siguientes entrevistados son un matrimonio joven. Voy a pedirle a Helen y a Luis que se vayan acercando por acá. Ellos nos van a contar acerca del Dios que sana, el Dios que da vida. Luis y Helencita son un matrimonio de 7 años. Ellos sirven en Vida Abundante del Sur. Helen tiene una voz privilegiada para adorar al Señor. Luis es el director del Ministerio de Artes allá y toca el teclado como Dios le ha dado el don para hacerlo. Y ellos nos van a contar hoy cuál ha sido su lucha en el último año y resto, de cómo Dios se ha hecho presente en sus circunstancias. Así que quisiera empezar con vos, Luis. 7 años de casados y en algún momento entra ya la inquietud, el gusanito de ser papás. ¿Cómo fue esta primera experiencia de encargar bebé y de pasar por ahí? Sí, así es. Bueno, buenos días. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por planear mucho las cosas, ¿verdad? Entonces, desde el diciembre del 2021 dijimos: es ahora, ¿verdad? Donde queremos empezar a intentar y que nuestra familia empezara a crecer. Por ahí ya de julio logramos ya concretar el embarazo y todo iba de maravilla, ¿verdad? Pasamos los primeros 3 meses que siempre dicen, ¿verdad? Son los primeros que hay que tenerles cuidado, ¿verdad? Con mucha calma y demás. Los pasamos y dijimos: ya no hay peligro. Ya el bebé se afianzó, hicimos revelación, es un niño, le pusimos por nombre Luis Daniel, y empezamos a avanzar. Un embarazo perfecto. Helen no tenía achaques, tampoco tuvo antojos, ¿verdad? Entonces yo decía: qué bonito, no tuvimos que salir soplados a complacer un antojo, ¿verdad? Y la economía de la casa lo agradecía también. Y todo iba muy bien hasta que llegamos a la semana número 20. Estábamos conversando como normalmente y un lunes salen del cuerpo de Helen unos líquidos como muy extraños y diferentes que nos alertaron. Corrimos al hospital y nos reciben con la noticia que no queríamos escuchar nunca.
y nos dicen que no hay nada bueno que nos puedan decir. Ya en su vientre no había líquido amniótico y Luis Daniel ahí estaba vivo, su corazón se escuchaba, pero no había un pronóstico muy alentador. Esa semana empezamos a orar como nunca, yo creo que como nunca hemos orado, pidiéndole a Dios ese milagro, ¿verdad? Porque lo hemos visto hacer milagros y nosotros queríamos que Luis Daniel fuera un milagro espectacular, ¿verdad? Contra todo pronóstico, e incluso como para decirles a los doctores que nos atendieron, ve lo que pasó. El viernes orábamos, ¿verdad? Y esa semana oramos como con esa actitud, pero el viernes Dios nos inquietó a orar un poco distinto. Y el viernes en la noche orábamos y le decíamos a Dios, ya no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Nosotros creemos el milagro de ver a Luis Daniel y tenerlo acá con nosotros, pero si tú tienes otro propósito, pues adelante, que se haga tu voluntad. El sábado en la mañana, mientras hacía el desayuno, ya Luis Daniel dijo, es hora. A la hora que nació, pues no nació con vida y tuvimos como esa pérdida y empezamos todo un proceso de luto fuerte, porque no era algo que esperábamos. Pero ahora decía Silvia, Helen y yo nos encargamos del Ministerio de Música allá y de Artes, y nosotros decíamos, es que a gente así no le debe pasar. No se supone que le pase. Exacto, estamos muy metidos en la iglesia, servimos a Dios mucho y no debería pasarnos a nosotros, pero es algo que también debemos aprender a vivir. ¿Cómo hacemos, Helen, para volver a concebir la idea de pedir otro bebé? Después de haber pasado por una experiencia tan dolorosa, Luis Daniel era el primer nieto, el primer sobrino, el primer hijo por ambas familias, muy deseado, muy anhelado, y de manera abrupta se interrumpe el embarazo y ahora vamos de nuevo. Qué susto. Contanos de eso. ¿Y ahora qué dice? Teníamos muchas emociones, muchos planes también como familia, y por un momento parecía como que se estaban desvaneciendo. Era un momento en el que teníamos que creer más, que teníamos que unirnos más como familia después de ver tantas personas que han pasado por esto y no ha terminado bien. Entonces decidimos dejarnos acompañar por muchas personas, hablar mucho, así que se lo recomendamos también. Hablamos mucho de lo que vivíamos y no tratamos de poner espejos, sino que dijimos, así nos sentimos, esto duele, pero teníamos la confianza del Dios que estaba con nosotros, a ese Dios al que adorábamos. Nos llenamos de canciones de las que cantábamos también, y cada fin de semana, y las hicimos nuestras de una manera muy distinta, y nos llenamos de su palabra. Nosotros leemos normalmente, ¿verdad?, la palabra de Dios y demás, pero decidimos retomar el leerla en un año. Cada vez que venían pensamientos, sentimientos de culpa, es que si hubiéramos hecho esto, es que si hubiéramos sabido, si hubiéramos ido donde otro médico, tantas cuestiones, decíamos, no, necesitamos parar y que todas esas dudas puedan hacer un silencio para que sea su palabra la que nos pueda llenar. Decirlo es simple, pero de verdad que nos enviaron una prédica, recuerda, la de Job, y recordamos una vez más definitivamente que sentíamos eso, ¿verdad? De oídos te había oído, pero es que ahora mis ojos te ven. Y definitivamente eso fue lo que nos sostuvo. No sé cómo hacen familias que pasan por momentos difíciles sin Dios. Definitivamente eso marca una diferencia grande. También nos permitimos acompañar por una pastora y psicóloga que estuvo ahí muy de cerca y nos hizo algunas recomendaciones sencillas, parecían, pero fueron muy profundas. Definitivamente Dios la usó, igual que otros especialistas. Cambiamos de médico
Y resulta que este médico era especialista en casos de riesgo, entonces él dijo, y de verdad, no lo andábamos buscando, solo hicimos un cambio de médico, pero creemos en que Dios lo puso ahí con nosotros. Los médicos no siempre hablan de Dios y él decía, Dios está con ustedes, todo va a salir bien porque Dios va a estar en medio del proceso. Y cuando estamos ahí con el doc, él nos estuvo muy cerquita y decía, bueno, yo creo que lo que usted tiene es un incompetenciismo cervical, pero no estamos seguros en el sentido de que todos sus exámenes están bien, o sea, usted está sana, no pasa nada, pero esto no es algo que es culpa suya, porque yo decía, ¿será que me tomé un té ahí, verdad? Que me hizo algo. Esto no es culpa suya, y solamente embarazada de nuevo podemos saberlo, pero no quede embarazada de una vez, nos decía, ¿verdad? Hasta que usted esté emocionalmente bien. Y nosotros dijimos, bueno, ya nos pusimos en manos de Dios una vez, es que Dios sigue a cargo de este barco, así que vamos a intentarlo de nuevo. Quedé embarazada. Y decidimos, eso fue lo más duro, creo, una de las partes más duras de enfrentar ok, ahora estoy embarazada, ¿y qué? No puedo vivir en temor todo el embarazo, tengo que disfrutarlo, tenemos que disfrutarlo. Entonces decidimos vivir un día a la vez, hasta llegar a la semana 20, 21, que fue aproximadamente la pérdida. Creo que todas las mujeres que hemos perdido estamos deseando pasar esa semana rápido, ¿verdad? En otra oportunidad. Entonces, esperamos, disfrutamos, nos asustamos un poco en el tema del sexo, pero no por nada más que no queríamos sentir que repetíamos el proceso. Entonces yo decía, bueno, se ve diferente, yo creo que tal vez es niña, ¿verdad? Pero yo le decía a nuestra pastora, es que me siento egoísta, pero necesito decirlo, hasta un poco con vergüenza con Dios, pero es que yo quiero que sea un niño, porque perdí un niño y sé que Dios nos va a bendecir, pero aún si fuera niña, yo sé que Dios también nos va a bendecir, ¿verdad? Evidentemente. Lloré mucho, lo solté, nos reímos un par de veces también y resulta que fue un niño. Santiago significa recompensa, ahora recordábamos y Dios dijimos, recompensa. Sí, dijimos, ok, es un niño, ay Señor, por favor, esté con nosotros, que no sea igual. Tuvimos controles muy estrechos con este doctor que nos acompañó y resulta que a mitad del embarazo los bebés aumentan de tamaño, entonces mi cuerpo al sentir que es muy grande lo expulsa. Llegamos al control y estuvimos a 1 centímetro de perderlo nuevamente, y ese centímetro nosotros lo agradecimos a Dios tanto. Llegamos al hospital, duraron algunos días en hacernos el procedimiento de poner un pesario, es una donita como de plástica, es muy sencillo, no es doloroso, es para sostener el bebé, pero donde lo pusieron yo ya no tenía cuello, entonces ya no estaba ni ese centímetro porque habían durado muchos días en ponerlo y estaba muy asustada y yo le dije, no, toque, déjemelo ahí. ¿Cuántas semanas de embarazo llevabas ya? Llevaba ya, esta era la semana 21 y yo dije, esta semana además era ya de por sí memorable para nosotros, ¿verdad? Ya era emocionalmente un poco fuerte exigente o revuelta, ¿sí? Y dijimos, bueno, pero tenemos esperanza porque Dios lo está haciendo diferente. Y mi pastor siempre allá en Bath dice que si uno no pasa una prueba con 100, la repite. Y nosotros decíamos, ay Señor, pero ¿qué nos falta? Enséñanos por favor, pero por favor ayúdanos a terminar esta tarea con un final distinto, ¿verdad? Pero teníamos un corazón agradecido con Dios, a pesar de, y aunque lo perdiéramos, que nos había permitido sentir esa esperanza y ese centímetro. Así que oramos de nuevo, cantamos muchas canciones que llegaron a nuestro corazón. Había una hermosa que les contaba ayer que hablaba sobre que Dios, ¿verdad?, nos ha contado los cabellos, cada uno, ¿verdad?, ha formado hasta las líneas. Que la cante. Dice
Es que no duerme el que cuida mi vida. Me ha contado los cabellos, me ha contado hasta las líneas de la palma de mi mano. Y me ha dicho que me ama y que siempre está conmigo. Su victoria, así, mi victoria ha sido él, decía. Así es. Luis D. Segundo bebé, semana 21, y otra vez volvemos a entrar en una situación crítica, otra vez hay amenaza. ¿Qué pasó con Santi? Había muchas dudas en nuestra cabeza, ¿verdad? Pero igual seguíamos orando con más fuerza para que Santi pudiera aguantar. La primera meta era llegar a la semana 25, porque acá en Costa Rica ya hay tecnología como para que un niño de 25 semanas pueda sobrevivir. Entonces, cuando llegó esa semana, lo celebramos como nunca. Un logro que nos permitía Dios llegar ahí. Mi fe era que llegáramos a la semana 36, ¿verdad? Que ya es como más cerca de las 40 que dura un embarazo. Entonces esa era la fe y orábamos como en ese sentido. Pero Dios tenía otro propósito, ¿verdad? Para nosotros. Y Santi dijo en la semana 27, ya, es mi momento. Entonces, igual vamos al hospital y todo. A Helen le tienen que hacer cesárea porque Santi venía sentado y pues nace, ¿verdad? A mí no me dejan entrar a la cesárea porque al ser un niño tan pequeño, ¿verdad? De 27 semanas, que aproximadamente son 6 meses, dicen, no, es que usted no puede entrar a la sala porque o atendemos a su hijo o lo atendemos a usted. No tenemos suficientes médicos para los dos, ¿verdad? Porque generalmente a esas edades pues hay que revivirlos, no sabemos cómo viene y demás. Cuando Helen estaba ahí, entre media dormida por la anestesia, ella escucha a un bebé llorar. Entonces dice, ay, qué lindo ese bebé llorando. Y la doctora le dice, no es cualquier bebé, ese es su bebé. Y nos alegramos porque el que naciera y que llorara implicaba un montón de cosas, ¿verdad? Porque se empiezan a desarrollar sus pulmones y demás, no hubo que reanimarlo, o sea, pudo haber entrado al nacimiento, pero bueno, no se pudo. Pero Dios tiene el control, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos todo un proceso porque estuvo internado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 67 días estuvo internado, 46 en la UCI, en cuidados intensivos, donde solo lo podíamos ir a ver 1 hora al día a través de la incubadora, sin poder tocarlo, sin poder alzarlo, sin poder nada, solo verlo. Yo aprovechaba esa hora para orar por él, orar por los otros niños también que estaban ahí, y era rudo ver como también llegaban niños, estaban ahí en la incubadora 1, 3 días, 4 días y pasaban a cuidados intermedios porque ellos obviamente habían nacido tal vez un toque antes, pero no tan antes como Santi. ¿Cómo se sobrevive en medio de una batalla tan larga? Ahora decías que en algún momento le decías al Señor, Señor, pero somos Helen y Luis Diego los que te sirven en el Ministerio de Artes. O sea, y volver a pasar por eso y tener a tu hijo en la UCI tantos días, ¿perdieron la esperanza en algún momento? ¿Cómo se pasa por ahí, chicos? Sí, hay muchas preguntas que nos hacíamos, pero realmente tomados de la mano de Dios es lo único que nos pudo llevar y sostener durante todo este tiempo. Y ahí era cuando recordábamos todas las canciones que semana a semana cantamos y ayudamos como a ministrar en la iglesia. Y de hecho, bueno, hoy que cantábamos esta canción, que Dios es más fuerte que el temor, es más fuerte que el dolor que uno puede vivir y que en todo tiempo hay que adorarlo. Eso fue lo que hicimos, adorarlo, refugiarnos en Él, y Él nos ayuda a sobrellevar todas estas cargas que nos permite llevar.
Y contaba Angelencita ahora que empezaron a ver la mano de Dios ya cuando tienen a bebé en todo su desarrollo, en todo este proceso. ¿Cómo experimentaron el detalle de Dios en la vida de bebé? Fue maravilloso porque Santi, ahora les contaba a mi esposo que estuvo 67 días en el hospital, pero nos decían que lo normal en un niño tan pequeño es que estuviera al menos 3 meses, o sea, un mes más todavía, o hasta 5. Entonces para nosotros también fue un aprendizaje y en medio de todo un chineo. Un abrazo del cielo y recuerden que yo estoy con ustedes. Y Santi fue a diferentes especialistas, dado de alta desde la primera. Ellos también se sorprendían con nosotros y era una oportunidad para hablar nuevamente de nuestro Señor. Y Santi ha estado súper bien en lo que cabe, ¿verdad? Claramente hay que estimularlo, hay que acompañarlo, pero él ha sido un niño que ha ido pasando cada etapa, superando cada reto y es alegre, es súper comelón, es muy simpático, juguetón y verlo cuando estamos cansados y no podíamos dormir era solo gracias Señor porque llora, gracias Señor porque no nos deja dormir, gracias porque has hecho un milagro en su vida y definitivamente nos vas a enseñar. Y por aquí ¿quieren conocer el milagro? Vamos a pedirle a los abuelitos que por favor pasen. Luis y Rocío, seguramente que sí, caritas más conocidas, nuestros líderes de la reunión general de matrimonios y los orgullosos abuelos paternos de Santi. ¿Cómo es esta experiencia, tita Rocío, de ser abuela? Yo creo que a todos los que somos abuelitos, ¿verdad? Es una experiencia única. Aunque Santi vino en un momento muy complicado, con 27 semanas, no sabíamos lo que iba a pasar con la vida de él, pero el Señor que lo crió sí sabía el final de Santi y lo sabe, y siempre hemos dicho que Santi vino con un propósito. Tita Rocío nos mantenía en un chat que tenemos de líderes al tanto de cada detalle, nos hacía actualizaciones 3 veces al día. ¿Cómo se fortalece la fe en medio de una prueba como esta? Primeramente, reconocer el dolor, es muy importante. El hecho de que sirvamos a Dios, como lo dijo Helen y Luis Diego, el hecho de que existemos a una iglesia no significa que no vamos a pasar por el dolor. Dios no nos prometió que no íbamos a sufrir, que no íbamos a llorar, pero sí nos prometió que iba a estar con nosotros cada día en nuestras vidas, aún en los momentos de mucha tristeza. Nos permitimos llorar. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, sabiendo que unos segundos Él lo iba a resucitar. Y Él sabía el destino. Nosotros, imagínense que no lo sabemos y tenemos que tener esa fe de que Dios camina con nosotros y poner nuestra esperanza en Cristo. Y sobre todo, de ahí tener ayuda de la comunidad de fe. Eso es muy importante. No podemos solos. Me voy a robar un momentico. El día que nos avisaron que Santi nacía, estábamos sirviendo un fin de semana para matrimonios y para nosotros fue muy difícil tomar la decisión de quedarnos sirviendo o irnos a acompañar a Helen y a Luis Diego. Nos quedamos sirviendo porque sentimos apoyo de todo el equipo de matrimonios que estaba ahí y de todo el equipo de líderes ministeriales de la iglesia que nos soportaron en oración en esos días. Luis, una pregunta para vos. ¿Qué le decimos a las personas que están enfrentando una pérdida, una enfermedad, un momento de túnel oscuro donde no ven la luz? Que se agarren lo más posible de Dios. Dios está ahí con nosotros. Él dice que Él está cercano a los quebrantados de corazón y que Él nos va a estar abrazando, nos va a estar cuidando, nos va a estar chineando y también apoyados en la iglesia que nos apoyó en oración, nos apoyó con mensajes. A mí me cuesta mucho hablar
pero en momentos así, un abrazo, simplemente aquí estoy con ustedes, eso reconforta mucho a la familia, reconforta a la persona que está sufriendo el dolor. Y ahora sí, la última pregunta. Con un papá liguista, una abuela sapricista, una mamá sapricista y un tito herediano, ¿qué va a hacer Santi? Herediano, por supuesto, ¿ah? Les damos un aplauso. Gracias al Señor, porque Él sigue permitiéndonos ver sus milagros. Y nuestro siguiente y último testimonio, voy a invitar a Elizabeth y a Magda que pasen por acá, no sé dónde están allá. Ellas nos van a hablar acerca del Dios que protege, el Dios que guarda nuestras vidas. Eli es miembro de nuestra casa desde hace muchos años. Ella sirvió junto con su esposo en varios ministerios acá. A don Alejandro, mi amorcito, así lo conocíamos todos, él murió durante la pandemia. Y Magda es también voluntaria, pero en Vida Abundante Cariari, ambas viudas, amigas de muchos años, ¿cierto? Bueno, y hoy les damos la bienvenida. Gracias. Eli, voy a empezar contigo. Contanos qué pasó el 4 de febrero de este año. ¿Dónde estaban? ¿En qué andaban ustedes? ¿Y con qué sorpresas se encontraron? Bueno, Magda y yo no tenemos tanto tiempo de ser amigas, pero hace un año estábamos haciendo cuentas a raíz de la muerte de su esposo. Yo la invité a hacer el grupo de apoyo de duelo, en el cual soy cofacilitadora. Y nos habíamos reunido en mi casa y hablamos de que nos habíamos quedado sin compañerito de viaje. Y bueno, surgió la idea, ¿verdad?, de acompañarnos. Ella me invita a su casa en la playa, en Playa Bejuco. Nos fuimos unos días antes, pero con la idea de regresar a votar por eran elecciones para alcalde. Y bueno, yo generalmente no soy muy amiga de devolverme fines de semana por los congestionamientos viales, ¿verdad? Terribles, pero bueno, había que cumplir con ese deber cívico. Ella me insiste y decidimos regresarnos domingo. Al salir del residencial me dice, bueno, no hemos orado, voy a estacionarme para que hagamos la oración, que el Señor nos acompañe de regreso a casa. Me encomienda que haga yo la oración. Yo generalmente cuando manejo, tal vez un poco extraño, pero siempre le digo, Señor, sé tú el copiloto y que yo sea, sé tú el piloto y que yo sea tu copiloto. Y en ese momento hice esa oración por ella también. Le dije, Señor, toma el control y que Magda sea tu copiloto. Ella vuelve a retomar el camino. Como a los 200 metros de haberse puesto en carretera, sentimos como un ruido de vidrios. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Pienso que la reacción instintiva de cualquier persona que maneja es detener el carro para ver qué está pasando, pero ella sigue conduciendo y se empiezan a oír detonaciones una tras otra. Eran disparos, no sabíamos por qué. En mi cabeza la única idea era ¿qué está pasando? Se equivocaron, no somos nosotras, ¿verdad? Y ella muy ecuánime, sigue manejando, no pierde el control del carro, no frena, ¿verdad? No busca esconderse ni ocultar su cabeza, que fue la reacción que yo tuve. Yo me deslicé en el asiento hacia abajo. En algún momento, después de muchas detonaciones, veo acá de reojo 2 cascos negros, era una motocicleta, y yo dije, bueno, ya aquí nos van a disparar en la cabeza, pero no éramos blanco fijo. Probablemente si ella se hubiera detenido, sí hubieran logrado su objetivo. Además de que estas personas parece que siempre son muy
incisivas, ¿verdad? Y no fallan, pero bueno, la mano poderosa del Señor estaba ahí protegiéndonos. Ella detiene el carro, lo estaciona casi que de manera perfecta. Cuando yo la vuelvo a ver, me doy cuenta que ella está herida. Tenía un orificio de bala debajo de su oreja derecha y sinceramente yo pensé que esa bala había ido a su cerebro, que ella no estaba viva. Pido ayuda y en el momento que yo me bajo del vehículo ella se había desvanecido hacia el lado derecho, pero cuando regreso a llamar al 911 la veo nuevamente incorporada en el asiento. Yo oro al Señor y le digo: Señor, guarda su vida, porque ella acababa de perder a su esposo, su hija, su única hija. Hubiera sido un golpe muy duro para ella, ¿verdad? Y el Señor me dice: ella no se va a morir. Y eso fue, el Señor la libró sin ninguna lesión permanente, no tocó ningún órgano vital y bueno, ya ella les contará los detalles. Magda, un sicario tira a matar. Por lo general cumplen con su tarea, ¿verdad? No queda inconclusa. Te hirieron, una de las balas te alcanzó, ¿verdad? A pesar de que fueron muchas, una alcanzó tu cuerpo. ¿Cuál fue la herida que te provocó y qué tuviste que pasar? ¿Cirugías? ¿Cómo fue tu proceso de recuperación? Sí, bueno, buenos días. Nadie se imagina que a uno le va a pasar eso en ningún momento. Y el proceso fue tan increíble desde el momento uno, que fue el impacto sobre el parabrisas, hasta el día de hoy. El Señor ha hecho una cadena de milagros tan grande conmigo y con nosotras. Bueno, el hecho de que Él esté, que ni un rasguño, gracias al Señor. Y en el caso mío fue desde ese momento, de verdad que el Señor tomó el control de mis manos y de todo, porque uno no sabe cómo puede reaccionar en ese momento. Uno puede salir, o sea, meter el acelerador y no sé, irse contra otro carro, irse contra ellos mismos o atropellar a alguien, no sé, ¿verdad? Entonces fue el Señor tomando el control desde el principio con mis manos y mi mente, que en realidad uno no piensa nada más se deja llevar por el Señor. Y bueno, yo cuando me aparqué no me imaginé, porque yo no sentí el impacto de la bala, no lo sentí. Cuando yo me descompuse, lo que sentí fue que Dios me llevaba en sus brazos, muy suave, así como cuando una mamá o un papá va a acostar a su bebé en la cuna. Así me sentí y vi un resplandor y sentí una paz tan grande, que no era más que paz, era una plenitud en mi espíritu. Y fueron segundos, para mí eso fue como mucho tiempo, pero dice Eli que fueron segundos, porque después ya yo me incorporé. Pero si eso es el cielo o un pedacito de cielo, es precioso, porque yo sentí la presencia de Dios misma en mi vida. Y cuando yo me incorporé, Eli me puso un trapo porque me estaba saliendo mucha sangre. Y yo me di cuenta hasta ese momento que una bala me había impactado. ¿Qué daños provocó la bala que te ingresó? Me fracturó la mandíbula inferior y traspasó la lengua. La bala entró por acá, apenas así como a la parte, ¿verdad?, del inicio del arete de la oreja, y salió acá al lado derecho. Fue como
Esto digo yo, este camanance que el Señor me hizo, porque yo no tengo camanances, es el camanance del amor de Dios. Porque los ángeles estaban ahí, yo lo sé, porque fueron muchas balas, no fue una, fueron muchas, fueron 100 metros de balazos. Y en ese momento yo dije, wow, me impactó una bala, pero yo no sentí el dolor en el momento ni nada. Hasta ese momento que ella me puso el trapito fue donde yo sentí dolor, pero en todo el tiempo anterior. Entonces fue una cadena de milagros desde el principio, desde la primera detonación hasta el día de hoy. Me operaron 2 veces, la primera me cosieron la lengua, otro milagro es que solo una muela me botó, que fue la última de aquí arriba. La segunda operación, bueno, pasé como 2 meses sin poder masticar, comiendo todo por pajilla, o sea, todo líquido. En la segunda operación me pusieron una platina y bueno, estoy súper bien. Gracias al Señor, Él guardó mi vida, Él me guardó de la muerte, nos guardó a las 2. El Señor ha sido fiel conmigo, Él nunca me dejó, nunca sentí temor, nunca sentí angustia, nunca sentí nada en todo el proceso. Sé que mucha gente oró por mí, sé que aquí oraron por mí y muchas gracias por esas oraciones, porque esas oraciones nos sostuvieron en ese tiempo tan difícil. ¿Qué dice la policía? ¿Por qué sicarios le disparan a 2 señoras viudas que están en la playa y lo más riesgoso que hacen es votar por el alcalde del pueblo? Bueno, todo apunta a que fuimos las víctimas equivocadas de un intento de ajusticiamiento. Al parecer, pues es una zona donde hay muchos conflictos, ¿verdad? Bandas que se dedican al narcotráfico. Bueno, creo que el Señor usó a esos asesinos para glorificar su nombre. Probablemente ellos creían que iban enviados por el enemigo, pero más bien siento que Dios los usó para glorificar su nombre. Y pues ese era un mensaje que queríamos mandarle a esas personas que nos atacaron y que sepan que ellos fueron instrumentos de Dios. Cuando leía el testimonio de ustedes pensaba en el Salmo 91, donde dice, ¿verdad?, que debajo de sus alas estará seguro, que Él nos cubre con sus plumas y que Él envía a sus ángeles. ¿De qué manera experimentaron de forma concreta ese cuidado de Dios en una situación tan crítica? Sí, ese salmo me habló mucho en su momento. El versículo 11 donde dice: a sus ángeles guardará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y yo siento que realmente la mano poderosa del Señor estuvo en ese momento y detuvo, bueno, no solo una, sino las múltiples balas que nos pudieron haber impactado, porque decía el funcionario del OIJ que no se explicaba cómo no teníamos más impactos de bala. Todo el carro, la carrocería por dentro quedó destrozada, las balas rebotaban y ninguna se alojó en ningún órgano vital, ni a mí, ni un rasguño. Y la de Magda, pues ya vieron que no tocó ni dejó secuelas en ningún sentido. Entonces, definitivamente creo, aquí la muestra, esta bala que estaba incrustada en el marco de la puerta y que la trayectoria que traía era que venía hacia mi cabeza. Si la pudieran ver en detalle, tiene toda la punta que se ve a donde está aplastada. Yo siento ahí fue la mano del Señor deteniendo no solo esta, sino todas las demás, ¿verdad? Y bueno, y ese testimonio se lo dimos también a este funcionario cuando yo hablé con él, porque él me decía: no entendemos cómo no están muertas o tienen más impactos de bala. Yo le dije: yo sí sé. Y esto es para glorificar el nombre del Señor. Nosotras somos creyentes y antes de salir oramos
y esa es la respuesta a las oraciones. Magda, una última palabra cortita para las personas que viven con miedo, que están tal vez prisioneras de sus muchos temores, con crisis de ansiedad, anticipando que cosas terribles pueden sucederles. ¿Qué les podrías decir vos, sobreviviente de un ataque de sicarios? Bueno, en realidad vivimos en un mundo lleno de violencia, de cosas malas, pero nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios no tenemos que tener temor. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que no, eso fue una de mis decisiones. Yo no voy a vivir con temor porque me preguntaban, pero usted, ¿cómo sale a la calle? ¿Pero cómo anda en el carro? Es vivir sin temor porque Él me guardó y siempre me va a guardar. Si algún día Él decidiera otra cosa es porque Él me quiere con Él. Entonces a las personas que están con temor, suelten el temor, entrégueselo al Señor, porque el Señor es el único que nos puede guardar, el único. Amén. Le damos un aplauso al Señor por su protección. Y quisiera cerrar esta mañana con una palabra. A veces leemos del Dios de la Biblia que cerró la boca de los leones, el Dios que dio comida a miles de personas con unos pocos insumos, el Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara o envió plagas para liberar a los suyos. Y decimos, wow, cómo nos encantaría ver a ese Dios hoy en nuestros días. Y se nos olvida que Él es el mismo. Él nunca cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el libro de Jeremías, el Señor está hablando con el profeta y le hace una pregunta retórica. Le dice, yo soy el Dios del universo. ¿Habrá acaso algo imposible para mí? Hay otra versión que dice, ¿habrá algo demasiado difícil para mí? Y la respuesta es contundente. No hay nada que sea imposible, ni siquiera nada que sea demasiado difícil para nuestro Dios. Por eso quienes hemos decidido creer en Él, le reconocemos como nuestro proveedor, como Dios nuestro sanador, como Dios nuestro refugio, Dios el que guía nuestros pasos. Ese es el Dios que usted y yo hemos elegido seguir. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuál es el milagro que necesitas? ¿Cuál es? ¿Es paz? ¿Es restauración de una relación rota? ¿Es sanidad? ¿Es provisión? Él sigue siendo el mismo. Y es un Dios absolutamente involucrado en nuestras circunstancias y en nuestra vida. Él es el Emmanuel. Eso celebra la Navidad. Dios con nosotros. Nunca nos ha dejado, cantábamos ahora, ni por un minuto, ni un solo instante. Habrá ocasiones en las que Él cambia las circunstancias y habrá otras muchas en las que nos cambia a nosotros para sobrellevar las circunstancias, pero Él siempre está ahí. Así que le voy a invitar a que usted se ponga de pie. Y si hoy necesitas ver el poder de Dios en algún área de tu vida, este es un buen momento para que le presentes al Señor tu petición y lo haga con todo el fervor que decían Helen y Luis que oraron ellos durante esa semana, pero también lo haga con el valor que oraron el viernes de decirle, Señor, esto es lo que yo anhelo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Oramos. Señor, estamos delante tuyo y nos reconocemos humanos, frágiles, rotos, vulnerables.
sedientos y necesitados absolutamente de ti. Es que no podemos, Señor, enfrentar la vida con todos los retos que tiene si no tenemos la certeza que estás con nosotros. Tu promesa dice que aún en el valle de las lágrimas y de la muerte nos ibas a acompañar. Por favor, oro para que afirmes en nuestros corazones esa seguridad de que nunca hemos estado solos. Señor, también recordamos en esta mañana que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios de milagros, que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y por eso nosotros, tu pueblo, acudimos a ti pidiéndote, déjanos ver tu poder, Señor. Abre nuestros ojos para discernir tu presencia actuando en cada detalle de nuestras vidas. Aquí habemos personas, Señor, que hoy necesitamos paz. Que traigas esa paz sobrenatural al corazón que se siente oprimido. Habrá algunos que quizás necesitan que tu mano poderosa opere el milagro de sanidad en sus cuerpos o quizás en sus mentes, porque están luchando con depresión, con ansiedad, con angustia, con un diagnóstico médico aterrador. Señor, algunos quizás necesitan que seas el proveedor, el Dios que abre las puertas para bendecir las iniciativas, el negocio, para proveer trabajo. Algunos quizás urgen, Señor, de una restauración en sus matrimonios, una restauración en sus familias. No importa el nombre y el tamaño de nuestro problema, tú eres más grande, tú eres más poderoso, Señor, que nuestros miedos. Eres más fuerte que nuestras angustias, eres más grande que nuestra necesidad y que nuestro problema. Para todos y cada uno sigue siendo la respuesta perfecta. Algunos quizás lo que necesitan, como Sophie, es que aparezcas en sus vidas y les des propósito. Recordamos en esta época de Navidad que te despojaste de tu gloria, Señor, que viniste a nacer como uno más de nosotros, que podés entender las luchas y las batallas que enfrentamos, pero lo hiciste con un propósito, y era otorgarnos el milagro más maravilloso que cualquier ser humano necesita: perdón, misericordia, gracia, salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por habernos dado ese regalo maravilloso. Y si dentro de tu voluntad perfecta está, Señor, que podamos ver tu mano actuar en todas estas otras situaciones de la vida humana, queremos verte, Señor. Queremos ver tu poder operando en cada situación. En Romanos 8, tu palabra dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Se trata de ti, Señor. Todo se trata de ti. Eres el que provee, Señor, para todas nuestras necesidades. Afirma esta promesa con fe en nuestros corazones. Así lo pedimos y así lo creemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor.